¿Qué tal, chicos? Buenos días, mi nombre es el profesor Gabriel Monzón y hoy vamos a tener la clase número 1 de biología. Bueno, el tema de hoy es introducción a la biología. ¿Qué temas vamos a tocar? Vamos a tocar los grandes aportadores a esta gran ciencia, ¿no? Esta gran parte de la ciencia. Bueno, en sí, ¿qué significa biología, no? Biología viene de dos términos etimológicos que es bios y logos, ¿no? Bio significa vida, logos estudio o tratado, estudio de la vida o tratado de la vida. Bueno, como saben, o como ya muchos sabrán, a lo largo de la historia, quienes desarrollaron o comenzaron el desarrollo de la ciencia tal y como lo conocemos fueron los griegos, porque ellos se deslindaron mucho del pensamiento religioso que tenían muchas culturas para esa época. Sin embargo, ellos no, ellos también tenían su cultura religiosa, pero al momento de dedicarse a la ciencia, bueno, ellos dejaban de lado todo lo que tenía que ver con la religión. Imaginemos, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles tenía un problema acerca de cómo se crea la vida, cómo se creaba la vida. Él, para poder responderse a este interrogante, él no se la respondía simplemente diciendo que Dios o Zeus, porque ellos creaban, su religión era basada en Zeus, en el Olimpo, en eso, no decía que Zeus lo había creado, sino le trataba de dar una explicación eh, con- conforme al entorno que lo rodeaba. Entonces, él trataba de darle explicación viendo el entorno, tratando de poder resolverlo con el medio ambiente. Entonces, a este tipo de razonamiento para poder llegar a una solución y no basándonos en lo religioso, se le llamó método científico. Y para llegar a esto, también hubo una serie de avances, ¿no? Una serie de avances, pero se le caracteriza a Aristóteles, dicho sea de paso, el método científico. Fue el primero en utilizarlo. Sin embargo, para que la biología se consume como ciencia, o sea, se llegue a formar tal y como la conocemos hoy, eh, es necesario saber que ha pasado por una serie evolutiva de muchas personas que han aportado. Porque es así, chicos. La química, biología, física, no nace, no nace y se hace por una sola persona, sino que es una serie de aportaciones que muchas personas a lo largo de su vida han, han dedicado mucho tiempo a esta ciencia. Bueno, entonces comencemos. Comencemos con los primeros aportadores de la biología. Nos vamos a la época griega, Aristóteles, como les digo, este filósofo griego era también un científico, fue el primero en utilizar el método científico. Se le considera padre de la biología porque fue el primero en organizar a los animales. Sin embargo, Aristóteles no tenía toda la verdad. Es por eso que se le compromete que gracias a él se nos atrasó mucha de nuestro conocimiento, porque se le dice que él era una persona muy famosa en su época, ¿no? Era como el genio de esa época. Entonces, cosa que decía Aristóteles, cosa que se tenía que cumplir o cosa que era ley, ¿no? Él decía, por ejemplo, cosas un poco absurdas para nuestro tiempo, para el día de hoy, pero que en esa época tal vez se consideraba, ¿no? Porque recuerden, era antes de Cristo. Él decía que del lodo nacían ranas, peces y todo tipo de animal que estaba en el charco, ¿no? Él es partícipe de la generación espontánea. O sea que ¿qué quiere decir la generación espontánea? Que existen creación de seres vivos de manera eh, espontánea, que no, que no ha sido inducido, o sea que nacen de así al azar. Entonces, mm, no tenía mucho sentido, pero sin embargo, como era el filósofo de esa época más conocido, más cotizado entre todos, que había descubierto muchas cosas, se le hizo caso y se ignoró a muchos otros filósofos que también tenían posturas diferentes y que eran acertadas, pero como no eran reconocidos, no fueron tomadas en cuenta. Bueno, él es Aristóteles, ¿no?
Vemos ahí su logro y su aporte a la biología. El siguiente es Teofrasto. Teofrasto, dicho sea de paso, ese no era su nombre, y su maestro, su gran maestro, le cambia el nombre a Teofrasto. El nombre Teofrasto significa que el significado de este nombre es el gran, el gran poder de la palabra, que tiene un poder increíble de la palabra. Se dice que Teofrasto tenía un poder persuasivo increíble, que tenía la facilidad de hablar. Sin embargo, trabajaba mucho, se dice de él, que para él todo era trabajo. Hoy en día no se encuentran registros de él, pero registros escritos de él, pero se le considera el padre de la botánica porque fue el primero en organizar las plantas, las hierbas, los arbustos sistemáticamente, ¿no? Fue una clasificación básica, pero que se le considera el padre de la botánica porque fue el primero en hacerlo, ¿sí? Bueno, de aquí vamos subiendo ya en la línea del tiempo y aquí va Robert Hood. Este es un gran genio, ¿no? Un genio del mundo microscópico. Hooke estaba fascinado con lo que había eh, en lo diminuto, en lo que no podemos ver. Hooke, como lo vemos aquí, era un adinerado. Dicho sea de paso, él no era un genio hasta cuando descubrió el amor hacia estas cosas, ¿no? Hacia lo diminuto. No le gustaba mucho estudiar, tampoco eso, pero le llamaba la atención aprender lo diminuto. Y lo que hizo Hooke fue crear lupas, crear microscopios. Y fue así que él observó eh, en un corcho, ¿no? En un corcho de vino, su, primer, su primera células muertas del corcho, ¿no? De la madera, que son celulosas. También él con los microscopios comenzó a estudiar los charcos, y se dio cuenta que existían células. Había un mundo microscópico que no vemos, ¿no? Es increíble que nosotros a nivel macro, porque somos personas que tienen macromoléculas, somos hechas de piel, de organismos, podemos vernos, pero se imaginan cómo es que se comunican los virus, hoy en día que está de moda el coronavirus, ¿no? Las células, ¿cómo es que se comunican? Interesante la postura de Hooke. Por eso es el padre de la citología. La citología es la ciencia que estudia las células. Como se dice acá, miren, en su obra Microglia utilizó por primera vez la palabra célula para observar el tejido del corcho, como les dije, ¿no? Es la historia de Robert Hooke. Pero él tiene un predecesor, no se puede decir porque no fue su alumno, pero fue alguien que leyó mucho a Hooke. Fue Anthony van Leeuwenhoek, que fue una de las personas que hizo algo similar a Hooke. Se fascinó por el mundo microscópico, pero la diferencia de Hooke es que él mejoró los microscopios, las lupas, que en ese tiempo se le llamaban lupa, pero eran como pequeños microscopios, eran los inicios de los microscopios, ¿no? Leeuwenhoek los mejoró y observó lo mismo que Hooke, la parte trasera de una abeja, las piernas de un langostino, las tenazas de un langostino, observó los panales, observó el agua y logró observar un montón de seres diminutos, ¿no? Bueno, y con esto descubrió los protozoos, los espermatozoides, los glóbulos rojos, los sistemas capilares y los ciclos vitales de los insectos. Bueno, ya no está en esa escala micromolecular, pero está en la escala ya del cuerpo humano, aportador a la célula de la vaina de Schwann, que está en el oído, por el axón, las neuronas, ¿no? Por la cabeza, las neuronas. Él es Theodor Schwann. Schwann planteó la teoría celular. Se dice que era un, eh, un profesional que a comienzos de estudios se inclinó más por abogacía, por estudiar derecho. Sin embargo, parece que no le gustó y se dedicó a la ciencia.
y miren todo lo que logró. Schwann descubrió el comportamiento de los axones dentro de las neuronas, de ahí descubrió la vaina de Schwann, dicho sea de paso, por eso se llama vaina de Schwann, porque él fue el descubridor, planteó la teoría celular, hizo el recorrido gastrointestinal dentro del cuerpo humano. Muy interesante todo lo que aportó Theodor Schwann, ¿no? Ernest Haeckel. Ernest Haeckel es el padre de la ecología. Fue el primero en clasificarlo de esta manera, ¿no? En tres reinos: protista, plantae y animales. Como sabemos, en el reino protista estaban las bacterias, las arqueobacterias. En las plantas, todo los que tienen movimiento taxonómico, quiere decir que no hay movimiento que se desplace, sino en el mismo lugar. Y los animales, ¿no? Entonces fue el primero en hacer esta clasificación. Por eso se le conoce padre de la ecología. Recordemos, chicos, padre de la ecología, Haeckel. Padre de la ecología. ¿Quién planteó la teoría celular? Schwann. Ahora vamos rememorando. Leeuwenhoek descubrió los protozoos, los espermatozoides, los glóbulos rojos y mejoró los microscopios. Robert Hooke, padre de la citología, y vio por primera vez una célula, ¿no? Utilizó por primera vez también la palabra célula, obvio, porque vio por primera vez la célula. Ahora, Teofrasto, padre de la botánica, el primero en ordenar las plantas, ¿no? Y padre de la biología, Aristóteles. Listo, ya, un pequeño resumen. Ahora seguimos, chicos. No se duerman, ¿eh? Seguimos con Linneo. Linneo era una persona muy desentendida por la vida. Él no le gustaba estudiar. No le gusta estudiar cuando de pronto en la preparatoria dos profesores se encargan de él, de hacer la asesoría particular. Y Linneo, a cascarrabias, como que no quiere aceptar, pero al final tanto le insisten que acepta. Y se dio cuenta que era muy bueno para la ciencia. Sin embargo, él había mostrado mucho rechazo durante toda la escuela primaria y secundaria. Pero cuando comenzó la preparatoria para llegar a la universidad ya se dio cuenta que era muy bueno. Y entonces sus maestros lo apoyaron, logró viajar a otras universidades y gracias a una beca de una fundación de una universidad alemana, se dio un viaje por todo el mundo y pudo clasificar a los animales y a las plantas. Tuvo varios libros que sacó, por eso se le considera también padre de la taxonomía, ¿no? El siguiente es un fenómeno, ¿no? Charles Darwin. Dice que este pata viajó a una isla que está por Centroamérica, donde él se quedó a vivir prácticamente ahí de por vida hasta que creo que falleció en la isla, chicos, no tengo el dato correcto, pero en esa isla no es lo importante cuándo falleció, sino lo importante es que habían tres islas cercanas. En estas tres islas habían tortugas de una misma especie. Él se percató que las tortugas que estaban en la isla A y en la isla B y en la isla C eran las mismas tortugas, o sea, de la misma especie. Sin embargo, su color y parte de sus rasgos físicos había cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada ser vivo se adaptaba de manera distinta a su medio. Entonces, son de la misma especie, son la misma tortuga, pero tienen un color distinto, un tal vez un caparazón distinto, un pico distinto. Entonces, ¿esto qué le hace decir a Charles? Que existe una evolución a través del tiempo para poder adaptarnos. Entonces, él fue el padre de la evolución, ¿no? Él considera que las cosas fueron evolucionando desde un ser en común para todos y desde ahí cada uno comenzó a evolucionar como hoy lo conocemos, ¿no? Nosotros también, los homínidos, ¿no? ¿Cómo se llama su obra? El origen de las especies. Correcto, chicos. Padre de la taxonomía, Carl Linneo. Padre de la evolución, Charles Darwin. Seguimos con Pasteur. Pasteur fue un aportante muy fiel a la microbiología, ¿no? Y descartó la generación espontánea. ¿Por qué descartó la generación espontánea? Porque no puede ser posible que de la nada
se genere vida, pues chicos, ¿no? Como decía Aristóteles. Descartó esa posibilidad porque no era posible porque no se sustentaba a base de nada, ¿no? Bueno, Matthias Schleiden, él planteó la teoría celular, ¿no? El siguiente es Gregor Mendel, él también fue un genio, ¿no? Él es el padre de la genética mendeliana, como se conoce, ¿no? Él logró alterar genéticamente varias plantas y se dio cuenta que alterando el genoma de las plantas podía mutar muchos fenotipos y genomas de ellos, ¿no? Es muy interesante esta parte de la biología, la genética. Tal vez más adelante lo vamos a ver, o tal vez el próximo año, chicos, pero es muy interesante. Entonces es importante que recuerden que Gregor Mendel es el padre de la genética. El siguiente fue James Watson y Francis Crick. Tienen algo que ver con el gen, pero ellos estudiaron un nucleótido. Ellos descubrieron la estructura del ADN, chicos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Te imaginas? La estructura del ADN. ¿Por qué es tan importante el ADN? Porque en el ADN ustedes tienen, es como si ustedes guardaran ahí su disco duro, pero de toda la historia, pero no solo de ustedes, sino de todos sus antepasados. El ADN es como un USB de toda tu herencia genética, pero de todo tu árbol genealógico. Todo tu árbol genealógico está dentro de tu ADN. Por eso es que si alguien extrae tu ADN, puede clonarte y puede llegar a clonar, eh, con- eh, a- puede llegar a obtener el gen de tu abuelo, de tu tatarabuelo, gracias a ti, porque eres la prueba viva y la herencia viva de tus antepasados. ¿Sí? Bueno, y hasta Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck, eh, él propuso la ley del uso y publicó el libro de filosofía. ¿Qué quiere decir la ley del uso y desuso? Él decía que hay una ley también de los caracteres adquiridos. Di un ejemplo claro, como por ejemplo, como los voy a contar ahora, ¿no? La jirafa, la jirafa antes no tenía el cuello largo. Él dio ese ejemplo. A través del tiempo ha ido adaptándose y ha adquirido ese carácter. ¿Por qué? Porque la jirafa no podía llegar al árbol más alto para comer. Sin embargo, a través de las generaciones de esa manada y de la siguiente manada de jirafas, fue creciendo el cuello, ¿no? El cuello cervical para poder alcanzar las hojas y de esta manera poder alimentarse y sobrevivir, la supervivencia. En nuestro caso, la ley del uso y desuso, ¿no? La ley del uso es que ya, por ejemplo, dice que de acá a un tiempo nosotros ya no vamos a tener el apéndice, ¿no? Porque ya no nos sirve para nada. Entonces, a través del tiempo se va a ir perdiendo ya la, la nueva producción de este órgano, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario en nuestro cuerpo, ya no lo necesitamos. Eso es lo que decía Jean-Baptiste Lamarck. Whittaker. Whittaker fue el segundo en aventurarse en esto de la clasificación de los seres vivos. Él propuso 5 reinos. Tuvimos a alguien que propuso 3 reinos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién propuso 3 reinos? A ver, chicos, atentos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El que propuso 3 reinos, que era Protista. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Por aquí está, miren. Este es Haeckel, el padre de la ecología, porque lo clasificó a los seres vivos en protista, plantae y animales. Y animalia. Entonces tenemos el siguiente que era Whittaker, ¿no? Whittaker lo clasificó en 5. Monera, protista, fungi, plantae y animalia. Por último tenemos al actual Carlos Wood, que también clasificó a los seres vivos, pero él lo hizo de una manera ya más sistemática y más avanzada, en arqueobacterias, eubacterias, protista, fungi, plantae y animalia. Claro, nosotros estamos en animalia, ¿no, chicos? Bueno, y esto es una serie de recuento de los más importantes aportadores de la biología.
todos son importantes, pero acá hemos tratado de destacar a los que sobresalen, ¿no? Ahora vamos a estudiar algunas ramas de la biología, que es muy importante, chicos, dicho sea de paso, ¿ah? Puede venir como pregunta para el examen mensual, el bimestral. Ramas de la biología, según la materia que estudie. La morfología, morfo viene de forma, ¿no? Estudian la forma y la estructura de los seres vivos. La fisiología cuando escuchen fisio, traten de asociarlo con función. Entonces, ¿qué estudia la fisiología? La función de los órganos o la función orgánica de los seres vivos, ¿no? ¿Para qué sirve un ser vivo? ¿Cuál es su función? La genética estudia la ley de herencia o estudia el gen, ¿no? La evolución, el proceso de transformación de los seres vivos a través de la supervivencia. Eso es la evolución, ¿no? Taxonomía, estudia la clasificación de los seres vivos, chicos. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Por eso teníamos al padre de la taxonomía también. No sé si lo recuerdo. Ahora, vamos con la ecología. Estudia las relaciones entre los seres vivos, el medio ambiente y con otros seres vivos. La ecología, ahí teníamos el bioma, biosistema, biotopo, ¿no? En la ecología es la relación entre seres vivos. Taxonomía, clasificación de los seres vivos. Evolución, proceso de transformación de los seres vivos. Genética, la herencia, la ley de herencia, ¿no? Fisiología, funcionamiento orgánico de los seres vivos. Morfología, forma y estructura de los seres vivos. La paleontología, ¿qué estudia? Los restos fósiles. Simple. No es necesario que te aprendan la paleobotánica, la paleozoología, no es necesario, pero sí que es la paleontología. Igual acá la ontogenia no es tan importante, pero es necesario que lo escuchen si quieren. Estudia el origen y la evolución de los seres vivos en el espacio. El origen y la evolución de los seres vivos en el espacio. Esto ha sido importante, la filogenia, que estudia el origen y desarrollo evolutivo de las especies, y en general los estirpes de los seres vivos, ¿no? La embriología también es importante. Estudia el desarrollo de un individuo referido en especial al periodo embrionario. Muy bien, chicos. Según el tipo de organismo estudiado, tenemos la zoología, que estudia los animales, y la botánica, que estudia las plantas. En la zoología tenemos la aracnología, que estudia los arácnidos, la malacología, que estudia los moluscos, anfibiología, los anfibios, ornitología, a las aves, la helmintología, a los gusanos, la herpetología, a los reptiles, ictiología, a los peces. Todo esto tienen que sabérselo de memoria, chicos. Estudia los crustáceos. Acá quiero que le den énfasis, a esto sí. Entomología, estudia los insectos. Mastozoología, a los mamíferos. Esto es importante, esto sí puede venir en el examen, es lo más probable que venga. La ficología, en las plantas, estudia las algas. La briología, las briofitas o musgos. La loteriología, teridología, chicos, teridología. Estudia las teridofitas. Esta de acá es interesante, la teridología. La carpología, los frutos, esto sí se conoce, ¿no? La carpología. La palinología, estudia la estructura de esporas y granos del polen. Muy bien, chicos. Aquí es necesario que se aprendan el nivel de organización de los seres humanos también, esto bien. La microbiología no tanto, pero sí tienen que saber escucharlo, ¿no? La bacteriología estudia las bacterias. Protozoología, los protozoos. La virología, los virus. La parasitología, los parásitos. Es muy sencillo porque se parece mucho, ¿no? Fácil de aprender. Ahora, el nivel de organización de los seres vivos. Vamos desde molecular, citológico, histológico, organológico y anatómico. La organografía estudia los órganos, la histología los tejidos, la citología las células y la biología molecular las moléculas, pues, ¿no? Sencillo, la anatomía estudia las diferentes partes del cuerpo, de los animales o de las plantas. Sencillo, chicos. Ahora vamos a hablar de una parte importante de la biología, que es el método científico, ¿no? Que es muy interesante y les va a servir mucho de aquí en adelante. ¿Qué es el método científico?
como les dije, Aristóteles fue uno de los primeros que planteó esto, ¿no? Él lo que decía era que primero para que el método científico funcione, o los pasos que él hacía, porque él no lo llamó método científico, sino eran los pasos que él hacía para poder resolver. Él primero lo que hacía era observar, como esta personita. Acá vemos, ¿qué es el método científico? Primero se observa. Observamos y obtenemos la mayor información. Cuando nosotros queremos resolver un problema, tratamos de absorber la mayor cantidad de información, chicos. Toda la información que tengamos de Google, de la biblioteca y todo lo que podemos ver, observar, oler o tocar también, ¿no? Con nuestros sentidos. Aquí es importante nuestros sentidos. Una vez que recopilamos todo esto, lo pasamos a escribir, ¿no? Pasamos a escribir. Tenemos un problema, ¿no? Se plantea primero un problema. Por ejemplo, ¿no? Este chico está buscando las huellas de una persona. Y para eso está observando si por aquí hay huellas, por aquí no. Pero él quiere encontrar a esa persona. Ese es su problema, ¿no? Entonces lo que hace es obtener información a través de la calle, observar pequeñas pistas. Eso es lo que él está haciendo. Luego recopila información, recopilación de datos. Está recopilando datos. Luego, ¿qué sigue, chicos? ¿Mm? Vamos a dar hipótesis o posibles respuestas, ¿no? Ante esta, ya una vez obtenidos estos datos, podemos dar un montón de hipótesis, unas posibles respuestas. Pero ¿cómo comprobamos si estas hipótesis son reales o no, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Experimentamos. Por ejemplo, si tu cargador de tu celular no funciona, ¿qué es lo que te vas a plantear tú? Primero vas a llenarte información. ¿Cómo yo sé que mi cargador no funciona? Lo primero que hago es lo conecto y luego lo desconecto. Y para esto, de conectarlo y desconectarlo, yo me voy a dar cuenta si es que mi celular está funcionando o no. Y a través de esto voy a obtener esta información. Supongamos que no funciona, entonces el problema es esto. Mi celular no carga. ¿Cuál es el problema? ¿Mi celular o el cargador? Me pregunto primero. Difícil, ¿no? Entonces lo que hago es una solución, una posible solución podría ser probar con otro cargador y así darme cuenta que mi cargador está malogrado. Otra posible solución sería que mi entrada de mi celular esté malograda, ¿no? Y el problema sea mi celular. Entonces, ¿cómo voy a experimentarlo? ¿Cómo voy a solucionar entre estas respuestas cuál es la adecuada para mi caso? Experimentando. Voy a probar con el cargador, ¿no? Acá en este caso vamos a experimentar y luego vamos a llegar a una conclusión. Supongamos que pruebo con el otro cargador y sí funciona mi celular. Entonces, ¿qué concluye? Que entonces el cargador era el que estaba mal, porque si con otro cargador mi celular carga normal, el problema era el cargador, chicos. Entonces es una conclusión. De ahí sigue una teoría y al final se hace ley, ¿no? Ya vamos a aclararlo ahorita. Miren, el método científico. La definición de qué es un método científico. Es un conjunto de pasos ordenados que permiten a los científicos dar una explicación lógica. Claro. Es una serie de pasos ordenados que nos permiten dar a los científicos una explicación lógica. Todos podemos ser científicos, chicos. Todos. ¿De quién? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren eh, explicar? ¿Qué es lo que quieren dar a entender a la gente? Ellos describen o quieren explicar un hecho o fenómeno. Por ejemplo, la gente quería explicar por qué la Tierra se mueve, por qué hay un terremoto. Entonces, para hacer ello, ellos han tenido que utilizar el método científico y ahora se dan cuenta que es el choque de placas tectónicas que provoca este terremoto, ¿no? Es interesante, por eso chicos, aprender esto porque nos va a servir para la vida. Los pasos del método científico, ¿cuáles son? Ya les había adelantado, ¿no? La observación, la recolección de datos, la hipótesis, la experimentación, la conclusión o teoría y la ley, ¿no? Simple. Son 3, 4, 5
y 6 pasitos. Vamos con lo siguiente. Los pasos del método científico. La observación. En la observación, ¿qué se hace? Se observa los fenómenos a investigar. Dicho sea de paso, aquí mucho depende de nuestros sentidos, porque a través de nuestros sentidos es como nosotros podemos rescatar información que está en el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú quieres observar los colores de las aves, necesitas tu visión. O cuando quieres olfatear un olor particular, tú necesitas del sentido del olfato. Cuando necesitas saber qué tan blando es un espacio, tienes que el sentido del tacto, ¿no? Cuando necesitas probar qué tan ácido es una comida, necesitas el gusto. Entonces, los sentidos siempre están ahí, como también el sentido auditivo, ¿no? Te ayuda mucho. Muy bien, chicos, aquí predominan los sentidos. Luego, la recolección de datos, que es importante también, saber googlear, saber encontrar información, saber investigar, en otras palabras, ¿no? No es lo mismo googlear que investigar. No es lo mismo buscar en Wikipedia que buscar en RefSeek, en scientist.com, en ese cielo, o, por ejemplo, en, en esta, ¿cómo se llama? Innovate Perú. Uy, hay un montón de lugares, chicos. Si les interesa, me avisan, yo les dejo textos científicos para que ustedes vayan leyendo. Muy bien, seguimos. Entonces, luego de la recolección de datos se procede a dar unas posibles respuestas. La hipótesis es una posible respuesta al fenómeno observado. Es una falsa respuesta, como se dice, porque no se sabe si es correcta o no. ¿Cómo comprobamos esta falsa respuesta? Descartamos con la experimentación. Experimentamos y a través de esto comprobamos qué hipótesis es la correcta. Una vez que comprobamos qué hipótesis es la correcta, hacemos una conclusión o teoría, ¿no? Luego, por último, damos una ley, ¿no? La ley es mundialmente comprobada. No siempre se llega a ley, pero sí se llega a una conclusión siempre, ¿no? Aunque pocas veces no, pero sí siempre se llega a una conclusión. Pero una ley va más allá. ¿Qué quiere decir? Que se cumple mundialmente. ¿Como cuál, profe? Como la ley de gravedad, pues, chicos. Un objeto se va a quedar atraído hacia la Tierra en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una ley gravitatoria. Quiere decir que se cumple a nivel mundial. Otra ley, profe, la ley, la ley estática, por ejemplo. Todo cuerpo se mantiene electrizado si lo frotas a través de él. Ah, ya, profe. Todo se cumple, chicos. Bueno, vamos con un ejemplo. A ver, miren, vamos a tratar de utilizar el método científico para explicar por qué los clavos están de color marrón, rojizo, ¿no? Primero observamos, ¿por qué se oxida el clavo? ¿Por qué está así de ese color marrón rojizo? ¿Por qué se oxida? Recolectamos información tic, 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 de internet, pero ahora vamos a recolectarlo con sus posibles respuestas. ¿Por qué está ese color? ¿Por qué se oxida el clavo? ¿Qué es lo que hace que se oxide el clavo? Tal vez es porque está viejo, porque vino defectuoso. ¿Cuáles son nuestras posibles respuestas, chicos? Mira, estas posibles respuestas. Es de mala calidad el clavo, estaba viejo, o por la presencia de oxígeno en el aire. Estos clavos son de fierro. Recuerda, un metal se oxida, ¿no? Puede ser esta la respuesta. Experimentamos y ¿qué nos da? Que un clavo, si lo dejas a la intemperie, se va a oxidar a través del tiempo. Te vas a dar cuenta que el clavo se oxida. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el oxígeno oxida al metal, al hierro, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que no es, esto también es una ley, la ley de oxidación, claro, porque se da en todo el mundo, ¿no? Un clavo se va a oxidar en todo el mundo, también es una ley. Chicos, yo sé de paso. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, unas preguntitas. Etapa del método científico donde se comprueba la hipótesis mediante experimentos. Experimentación, chicos, sencillo. Etapa del método científico donde se emplean los sentidos. La primera, observación. Los pasos del método científico los pasos son 6, ¿no? Observación, recolección de datos, hipótesis, experimentación, teoría o conclusión y la ley.
¿Cuál es la siguiente pregunta? Es el conjunto de pasos ordenados que permite a los científicos dar una explicación lógica en un fenómeno o hecho. ¿Cuál es esta? El método científico. Veamos la respuesta. Experimentación, observación, las 6 que les dije, el método científico. Listo. Vamos con unas más. Estas son de San Marcos. Vamos con esta pregunta de San Marcos. Bueno, parece que no se puede observar, entonces se las voy a dejar como tarea esta de acá. Acá ya tienen la respuesta. Quiero que practiquen esta de aquí. No se puede observar. Esto ha sido todo, chicos, por hoy. Un gusto.